Seven. Saludos a cada uno de ustedes que nos están viendo por el programa en la República Mexicana, en Puerto Rico, en República Dominicana, donde cada uno de ustedes se encuentre. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes que nada quiero darle a cada uno de ustedes la bienvenida a este programa y gracias por estar apoyándonos. Quiero preguntarles a ustedes qué tanto conocen acerca del santuario. Todos nosotros sabemos que en la antigüedad el pueblo israelita había hecho un santuario con el propósito y dada la orden por Dios para que Dios habitara dentro de su pueblo. Es decir, la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, era el propósito de que Dios habitara con su pueblo. Los invito a ir a sus Biblias, a Éxodo, el capítulo 25 de Éxodo y el verso 8, para empezar este estudio acerca del santuario. Éxodo, capítulo 25, verso 8. Y para darnos un enfoque más acerca de esto, voy a tratar de dibujar lo que era el santuario en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, Éxodo capítulo 25, verso 8, y hermano Santiago Salazar, si por favor podría usted leerlo. Claro que sí. Dice la palabra de Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Fue orden por Dios que Dios creara el pueblo de israelita un santuario, ¿verdad? El santuario estaba de la siguiente forma. Cuando los israelitas o el pueblo judío junto con Moisés hicieron el santuario, ellos lo hicieron de la siguiente forma, trabajando de adentro hacia afuera, ¿verdad? La primera cosa que fue construida fue el arca del pacto, ¿verdad? El propiciatorio, como se conoce. Y eso estaba aquí en esta forma. Lo voy a dibujar en cuadros para que se entienda mejor. Estaba era un cuadrito de 4 codos, como de 3 pies y medio, ¿verdad? Una altura de por acá así. Entonces, ese era un mueble muy santo, muy sagrado. ¿Saben qué les pasaba a las personas que tocaban eso? ¿Saben qué les pasaba? Pueden contestar, es una pregunta. Sí, se morían. Se morían, ¿verdad? Entonces, esto estaba aquí en un lugar, en la parte del santuario, que estaba cubierta por unos velos que se le conocía como el lugar santísimo, ¿verdad? Después de eso hicieron lo que se llamaba el lugar santo, que estaba compuesto por una mesa que tenía 12 panes. 12 panes en la forma en la que tenía era 6 hechos en una torre de 6 de un lado y otra torre de 6 del otro lado, representando así entonces al pueblo de Israel. Y si leemos nosotros en el libro de Levíticos del capítulo 16 en adelante, podemos encontrar todos estos detalles que estoy mencionando, ¿verdad? De este lado, enfrente de los panes, se encontraba un candelabro de oro que tenía 7 velas en ellas, ¿verdad? De las cuales le salía todos estos artefactos, estos muebles, eran hechos de oro. Entonces el oro en sí era un oro puro y los muebles eran de madera. Entonces, damos de cuenta, este mueble era hecho de madera, pero bañado en oro, ¿verdad? Fíjense el resplandor de estos artefactos. Y enfrente de estos, aquí se encontraba lo que conocían como el altar del incienso, que era justo antes de entrar aquí, a esta parte del santuario. Y eso también estaba cubierto por un velo. Después del lugar santo, encontrábamos otras dos cosas aquí muy importantes. Encontrábamos aquí, antes de entrar al lugar santo, un lavacro. Y encontrábamos aquí, después del lavacro, para salir aquí a la puerta principal, encontrábamos un altar de sacrificios, que los puntos de ellos estaban dirigidos hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Por qué lo dibujo así? Porque este lado del santuario era el norte, donde estaban los panes. El sur era el candelabro y el este era para donde estaba la puerta, y el oeste, claro, donde estaba esto. Es muy interesante que nosotros veamos los puntos cardinales del santuario por una razón, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos acerca de otros temas, nada más, esto es para darles a ustedes una ayuda.
muchos se enfocan en los puntos cardinales. ¿Han escuchado ustedes en la Biblia que dice que el rey del sur y el rey del norte, verdad? Ahora, quiero explicarles por qué los puntos cardinales tienen una importancia. Aquí, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, dice, ¿verdad? ¿A quién creen que se refería como al rey del norte? Y esos son nada más detalles que les pueden ayudar a ustedes a enfocarse y estudiar la Biblia más de una forma escatológica en los tiempos finales. Ya dado el santuario, dibujado el santuario, lo básico del santuario, quiero dar una explicación más cristocéntrica. No vamos a discutir aquí acerca de profecías ni ninguna otra cosa, más que de Jesús y por qué el santuario, ¿verdad? Los invito a ir a Romanos 3:23 conmigo en sus Biblias, por favor. Romanos 3:23 dice de la siguiente forma. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes y me pueden contestar, no tengan miedo de contestar, no hay ninguna respuesta que sea mala. ¿Por qué es que los israelitas tenían que dar un sacrificio aquí en el santuario? Omar, ¿por qué es que el pueblo judío tenía que dar un sacrificio en el santuario? Era un mandato. Era un mandato. Fíjense, los sacrificios los vemos desde el tiempo de Caín y Abel, ¿verdad? Desde el principio. Había algo, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Entonces tenía que morir algo, ¿por qué cosa? Para limpiar nuestros pecados. Para limpiar nuestros pecados tenía que haber algo. Entonces, Romanos 3:23 nos dice que esa paga de ese pecado, de todos nosotros, ¿por quién encontramos redención? De acuerdo a la palabra. Por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús es nuestro personaje principal en esta noche, ¿verdad? Jesús es quien nos justifica aquí. Y es la primera fase del santuario que quiero explicarles en esta noche. Jesús es quien nos justifica, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir justificación. Es interesante ver los paralelos que hay en el santuario con la vida cristiana que todos de nosotros tenemos. La persona, cuando realmente acepta a Cristo como su Salvador, acepta que Cristo, ¿qué cosa? Murió por él. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este era el sacrificio en el cual se mataban a un animalito por la falta de nuestros pecados. De igual forma murió Cristo Jesús por nuestros pecados, de esa forma perdonando a todo el mundo entero, ¿verdad? Y luego sigue el otro artefacto del santuario, el otro mueble, que era un lavacro que tenía agua, ¿verdad? Ahora, teniendo la mente enfocada en Jesús y en lo que Él hace ahí, vamos a Juan, al capítulo 4 de Juan. Al capítulo 4 de Juan, donde encontramos algo muy interesante. Cuando Jesús mismo se encuentra con la mujer samaritana, ¿verdad? Está en ese encuentro a la luz del día, a las 12 del día, cuando nadie ya casi salía a tomar agua. Él se encuentra con esta muchacha y tienen una conversación que llega a mi interés, a donde dice el verso 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua que le ofrecía la samaritana. Pero dice en el verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos otras dos cositas aquí acerca del santuario. Cuando nosotros mencionamos aquí en Juan 3:16, él al final del verso menciona vida eterna. Otra vez vemos un verso que tiene que ver con agua y otra vez se encuentra en la vida eterna, ¿verdad? Entonces Jesús, en un capítulo más adelante de Juan, déjenme encuentro bien, en Juan capítulo 7, en el verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta,
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, tanto como Jesús es el sacrificio, como Jesús es ese lavacro que nos hace, que nos limpia a nosotros, nos baña, creando en nosotros una nueva vida, un nuevo ser, ¿verdad? Entonces Jesús se encuentra también aquí en el lavacro, y aquí vamos a poner San Juan 3:16 y Juan 7, ¿qué verso era, muchachos? 37, ¿verdad? Ahora, ya encontramos esta parte de la justificación. En este lugar del santuario, Cristo, para el pueblo judío de antes, mostraba el amor y la gracia. ¿Por qué? Porque sin amor y sin gracia, ellos no podían entrar a este lugar. Porque ¿qué cosa pasaba aquí si no eras un sacerdote o parte ungido de Jehová? Morían, ¿verdad? Entonces entra Jesús al lugar santo, y estamos aquí ahora en el primer artefacto que es el candelabro, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús en el mismo libro de Juan? Jesús dice: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Juan, de hecho, en todo el libro de Juan se ve el contraste entre la luz y la oscuridad, y dice Juan que Jesús mismo es la luz del mundo. Entonces tenemos aquí a Jesús siendo la luz del mundo también. Y tenemos a Jesús también mismo que dice en los mismos versos aquí, dice, miren, en San Juan, el capítulo 6, en el verso 35, dice y es muy importante que anoten de paso estos versos, porque estos versos les van a ayudar a ustedes cuando tengan tiempo y se interesen más por las Escrituras, a estudiar el santuario, porque en el santuario encontramos todo tipo de enseñanza. El plan de salvación está aquí en el santuario, ¿verdad? Entonces tenemos en el capítulo 6 de San Juan, en el verso 35, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Dice y vuelve a repetir Jesús que Él es el pan de vida. En Juan, en el capítulo 6, en el verso 35, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos cómo Jesús se relaciona con cada uno de los muebles que están en el santuario. Ahora, como decía el hermano Salazar, el santuario no nada más era para un lugar donde el pueblo de Dios tenía el privilegio de ir a encontrarse con Dios, ¿verdad? Ahora, si lo pensamos en nuestra vida de nosotros, fíjense que a veces muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros a veces pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios, que de nosotros depende ir a buscar a Dios. Pero ¿quién toma esa iniciativa realmente? Dios es quien busca a su pueblo. Fíjense, es interesante pensar que en medio de todo lo que habitaba alrededor del pueblo, porque para esto las 12 tribus de Israel estaban esparcidas a los 4 puntos cardinales alrededor del santuario. Fíjense qué interesante es que en medio de todo lo que el pueblo pasaba, y lo vemos en la Biblia, cómo sufrían, cómo caían en pecado, caían en muchas cosas que no eran y que no debían de haber hecho, Dios todavía estaba ahí en medio de su pueblo. Es un amor increíble pensar que a veces pensamos en el Antiguo Testamento como que Dios siempre era un Dios cruel, un Dios malo. Pero realmente Dios quiere acercarse a ti donde quiera que tú estés, donde quiera que te busque. Pablo dice: ¿no sabéis pues que vuestro cuerpo es qué cosa? Es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo también refleja mucha parte del santuario, ¿verdad? Entonces, de igual forma, vemos aquí, y fíjense, aquí es donde quiero que pongamos un poco más de atención, porque el santuario en sí es el plan de redención. Cuando Adán y Eva pecaron, el santuario al instante empezó a funcionar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos justificados, y de ahí nos movemos a una fase que tiene que ver con agua. ¿Qué es? El bautismo, ¿verdad? Lógicamente es el bautismo, y vamos y nos bautizamos, y del bautismo entramos a una cosa que si se han dado cuenta ustedes, no sé si han visto una persona que recién bautizada,
tiene esa luz en su rostro, tiene esas ganas de servir a Dios. Quieren testificar del amor de Dios, ¿verdad? Quieren ser esa luz para el mundo. Un detalle en este lugar del santuario era que todo estaba hecho de oro. Cuando el sumo sacerdote entraba a este lugar para pedirle el perdón de los pecados, era un hermoso lugar. Quizás sí estaba un poco tenso porque ya había sangre en ese lugar y quizás el olor era un poco desagradable, ¿verdad? Al principio. Pero era todo de oro, entonces su reflejo se veía por donde quiera que él caminaba. Fíjense qué interesante que Dios nos manda a testificar. Y después de eso hay algo interesante acerca del incienso, como olor grato. Dice la Biblia que sube nuestras oraciones al Padre, ¿verdad? Amén por eso. Porque aquí se refleja, después de que tú testificas, tú quieres acercarte más a Dios. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios en el santuario? En el arca del pacto, conocida como la Santa Shekinah en ese entonces, ¿verdad? Aquí es donde por una nube encima del santuario Dios hablaba a su pueblo. Y fíjense lo interesante de esto, que la consagración está reflejada por el incienso. Porque el incienso, ¿a qué otra cosa se refiere? A las oraciones, ¿verdad? Ahora fíjate tú, cómo cuando tú oras, cuando tú te dedicas a orar, dice Pablo, orad sin cesar, ¿verdad? Y eso es la consagración de acercarte más a Dios. Quizás tú a veces oras sin tener fe, quizás sientes que Dios no te escucha, pero realmente eso no es verdad. Eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Por más sincera, a veces sienten, y fíjense que lo he pasado con mi primo, que últimamente él ha empezado a ir a la iglesia, ¿verdad? Y él a veces dice, ay, pero yo no sé orar, ¿verdad? Le digo, no importa cómo tú ores, con que sea sincera. Es interesante que él, sin decir Padre Nuestro, empezó a orar. Pero fue una oración tan sincera que toca a uno, ¿verdad? Entonces, encontramos aquí la consagración del cristiano, de cada uno de ustedes, tanto como yo, después de testificar la consagración. Y encontramos otro aspecto en el lugar santo, el pan, el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo partió el pan y dio el vino y hacer esto en memoria de mí? Su pan. ¿Por qué 12 panes? Bueno, el 12 representa el número de grupos escogidos por Dios, representa al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos encontramos en qué cosa, ¿en dónde estamos ahorita? En la iglesia, ¿verdad? Aquí encontramos el pueblo de Dios, encontramos la iglesia. Y hasta aquí mismo dice Jesús, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida. Jesús es la iglesia, ¿verdad? Es interesante. Y luego de aquí entramos a donde nosotros y cada uno de nosotros queremos estar. ¿En qué es esto? ¿Qué acabo de decir que era? Lugar santísimo. La presencia de Dios. Había una persona no solamente que quiso ver a Dios, que intentó, que a él le pidió verlo. ¿Quién fue? Moisés. Y fíjense, vamos a Deuteronomio 34:10. Quiero que vean algo interesante. Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Fíjense quién era Moisés. Moisés fue el que hizo el primer santuario terrenal, ¿verdad? Que era un reflejo de lo que había en el cielo. 34:10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová, ¿qué cosa? Cara a cara. Ese es el objetivo de cada cristiano después de pasar por este ciclo. Conocer a Dios, ¿qué cosa? Cara a cara. Y nunca más, dice, ¿verdad? Qué hermoso haber tenido ese privilegio como lo tuvo Moisés. Ahora, después de entender lo que significa el santuario simplemente así en una vista de la vida cristiana, quiero ahora enfocarme en las cosas que el ser humano necesita. Es decir, que en el mismo santuario se encuentra de una manera espectacular el amor, que son 3 cosas que habla Pablo mucho: el amor, la esperanza en el lugar santo, y también se encuentra aquí la fe. El amor, ¿por qué? Juan 3:16 dice, ¿verdad?, que por amor dio Jesús a su Hijo unigénito. Por amor Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. Es
o sea, impresionante para mí poder entender que en el lugar en el cual tú no esperas que esté algo de los más bonito en el santuario, es aquí en este lugar donde era lo más feo que se encontraba el amor de Dios. Impresionante, porque cuando nosotros lo ponemos a nuestra vida, ya lo voy a aplicar ahora a nosotros, cuando nosotros menos no lo esperamos, en las circunstancias de la vida en la que tú no te tienes explicarte por qué pasan las cosas, es cuando Dios está aquí para justificarte, para que te justifique mediante todo, ante cualquier circunstancia de la vida que hayas pasado. Aquí en Juan encontramos, en el mismo lavacro, encontramos el amor de Dios que te lava, que te cuida, que es como esa madre que da su tierno amor hacia nosotros. Y aquí encontramos también la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque cuando oras, tú pides con fe, tú pides con que tú quieres creer que Dios va a cumplir algo en tu vida. Mateo dice, ¿verdad? El que pida en mi nombre, creyendo todo, lo recibirá, ¿verdad? Y es donde nosotros encontramos esta cosa por las cuales mucha gente en este mundo quiere llegar a obtener por muchos medios, por dinero, lo quiere llegar a obtener por poder. Pero Dios nos los da aquí, buscándola a Él, la esperanza. Y dice Hebreos 1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Mi amado hermano, quizás hoy en día nosotros no podamos ver a Dios. Quizás a lo largo del transcurso de tu vida no lo has visto hasta este momento, ¿verdad? Quizás no has tenido una experiencia cara a cara con Dios desde el día en el que tú te convertiste. Pero si tú volteas un ratito y ves el pizarrón y ves tu vida, desde el momento en el que tú le entregaste a Dios tu vida, antes y después, tú vas a ver un cambio en el cual tú te has desarrollado. Y hay muchos de aquí de ustedes de los cuales los conozco, y me acuerdo de cuando primero empezamos aquí a aprender a predicar y todo, cuando nos habíamos bautizado, que ahora hoy en día me volteo y veo, vamos a decir, una línea del tiempo en el santuario, y vemos nuestra vida, cómo Dios nos ha ido transformando. Es increíble que haya personas que no crean lamentablemente en Dios, ¿verdad? Dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Pero nosotros que creemos, que sabemos, que quizás no lo vemos, ¿verdad? Quizás no lo vemos, pero tenemos esa certeza de que Él está ahí, tenemos esas ganas de creer que Él está ahí, encontramos a Dios cara a cara como Moisés lo hizo. Y quiero compartir con ustedes un último versículo que para mí es muy interesante y tiene, para mi punto de vista, ver mucho acerca del santuario, ¿verdad? Y está basado en la vida de Daniel. Vayamos a Daniel, al capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9. En el verso 17 se encuentra una de las oraciones más hermosas para mi punto de vista de la Biblia, ¿verdad? Y quiero leerla para que vean a lo que me refiero. Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolencias y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, y perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Interesante que el personaje de Daniel, y eso es otro tema muy diferente, muestra a Cristo y la redención que Él hace por nosotros. No sé si ustedes tengan alguna pregunta acerca del santuario, pero algo les quiero decir para terminar esto. Quiero decirles que por más que nosotros tratemos de encontrar, muchas cosas se hablan del santuario. Ahí está la historia de la iglesia adventista, ahí está la vida cristiana, ahí está el simbolismo y cómo Jesús trabaja por su pueblo, ahí está la profecía de los últimos días. El santuario no es todo, el santuario es mucho, ¿verdad? Pero es nuestra doctrina principal como iglesia de la adventista.
quiero hacerte una invitación a ti y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Esto debería ser nuestro pan de cada día. Amén. Esto debería ser nuestro objetivo principal, el plan de salvación, para que algún día, junto tú conmigo, podamos reinar en las alturas de los cielos con Cristo Jesús. Quiero darle las gracias a todos los que nos han estado apoyando en Habla 7. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga. Amén.